Muy buenas tardes, bienvenidos. Muy buenas tardes una vez más, bienvenidos a esta transmisión de Estudio Bíblico, Nuevo Testamento. Estamos en el Evangelio de Lucas capítulo 13. Hoy vamos a compartir este capítulo que solamente tiene 35 versículos. Pongámonos en manos de nuestro Padre Celestial. Señor, aquí estamos, Señor, una vez más, para escudriñar tu palabra, para que aprendamos, Padre, esos principios que tú nos dejaste por escrito, para saber cómo conducirnos, Padre, y también saber qué es lo que debemos esperar siempre, Padre. En el nombre de Cristo Jesús nos ponemos en tus manos. Amén. Una vez más, Evangelio de Lucas capítulo 13, 35 versículos. Los temas abordados en este capítulo 13 son una frase que dice el Señor Jesucristo, así comienza: arrepentíos o pereceréis. También toma el tema de la higuera estéril. Jesús sana en sábado. Parábola de la semilla de mostaza, la levadura, la puerta angosta y lamento sobre Jerusalén por parte del Señor Jesucristo. Los personajes que aparecen en este capítulo son Jesús, unos que le contaban acerca de Pilato y los galileos, un hombre con una higuera que plantó una higuera en su huerto, una mujer encorvada, el principal de la sinagoga, el hombre que sembró la semilla de mostaza, la mujer y la levadura, los fariseos y Herodes. Esos son los personajes que se ven, vamos a decir, pues que se mencionan o que participan en este capítulo. Este capítulo se caracteriza por el mensaje urgente para todo el mundo. En ese momento y también en nuestro momento. Es un llamado a una reconsideración de la forma de pensar, de la forma de vivir, de los criterios utilizados para conducirnos en esta vida. Y precisamente en ese apercibimiento, en ese mensaje, empieza el Señor Jesucristo en donde dice: arrepentíos o pereceréis, o sea, arrepiéntate o perecerás. Eso es lo que está diciendo. Es un mensaje de apercibimiento, por eso le digo. Lucas 13:1 dice literalmente: en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. ¿Qué es lo que significa cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos? Bueno, lo que significa es que estaban en fiesta, en plena fiesta, ¿sí? de la adoración a Dios, de traer ofrenda a Dios, de los sacrificios a Dios. Y Pilato pues asesinó a unos galileos. Entonces, en esa fiesta se mezcló asesinato. Entonces ahí es donde vienen las contradicciones de los hombres, ¿no? Bueno, Pilato pues no era creyente, le hacía el creyente también, pero era muy religioso y salvaguardaba los días, pero imagínense nada más asesinar en esas temporadas. Bueno, sin embargo, el Señor Jesucristo aprovecha para dar una enseñanza. Respondiendo Jesús les dijo: ahora, ¿pensáis ustedes que esos galileos que padecieron tales cosas eran más pecadores que todos los galileos? Os digo que no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó también la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo una vez más que no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Las personas, no solamente en aquellos tiempos, en estos tiempos, las personas tenemos la mala costumbre de compararnos con otras personas, de compararnos con aquellos que pensamos que están mal, o más mal que nosotros. Mira, yo no soy como aquel, o yo no soy como esta persona, yo no soy como aquellos que acaban de meter ahí en la cárcel, ellos sí son malos, ¿sí? Esa es la perspectiva que se tiene. Sin embargo, el Señor Jesús, como le digo, aprovecha una vez más la oportunidad para poner las cosas acorde
a lo establecido, a como lo estableció el Padre Celestial. Esto es lo que dice el Padre Celestial. Esto es lo que verdaderamente ha establecido Dios y no lo que ustedes piensan. Siempre el ser humano tiende a hacer vamos a decir, esos establecimientos o establecer criterios muy personales. Es como si de repente tienen alguna diferencia o alguna situación vamos a decir, un accidente o una colisión ahí menor con algún carro en la calle. Y entonces usted le dice, imagínese que usted le dice, ok, vamos a establecer criterios. Vamos a establecer criterios conforme a lo que dice el reglamento o conforme a lo que piensa cada quien. Entonces ahí es donde está. Si es conforme a lo que piensa cada quien, pues ya, ahora sí que ninguno va a ganar. Porque cada quien va a tener su perspectiva, pero si vemos a la luz del reglamento lo que dice, pues entonces es lo que debe de ser. Y eso es lo que le está diciendo el Señor Jesucristo. O sea, ustedes piensan que ellos son más malos que ustedes o les pasó eso porque son malos. Todo el ser humano está en la misma condición. Así es de que arrepentíos o todos perecerán igualmente. Lucas 13:1, con otras palabras, lo que está diciendo es que algunos le dijeron a Jesús acerca de Pilato, el gobernador romano, que él había mandado matar varios hombres de la región de Galilea. Esto les había sucedido mientras estaban en el templo ofreciendo sacrificios a Dios. Jesús entonces fue cuando les dijo, ¿creen ustedes que esos que estaban en el templo ofreciendo sacrificios a Dios? Perdón, una vez más, ¿creen ustedes que esos hombres murieron porque eran más malos que los demás habitantes de Galilea? Vuelvo a leer porque me trabé ahí con el renglón. ¿Creen ustedes que estos hombres murieron porque eran más malos que los demás habitantes de Galilea? De ninguna manera. Y si ustedes no cambian su manera de vivir, ni obedecen a Dios, pues también de seguro morirán. Acuérdense también de los 18 que murieron cuando se les vino encima la torre que se derrumbó en Siloé. ¿Creen ustedes que eso les pasó porque eran más malos que todos los habitantes de Jerusalén? De ninguna manera. Y si ustedes no cambian de manera de vivir, ni obedecen a Dios, también morirán. Esa es la realidad. Esto es, no es solamente conocer la voluntad del Padre Celestial, sino es vivir en la voluntad del Padre Celestial. Y esa debe ser nuestra prioridad. Si no es esa nuestra prioridad, entonces el Señor una vez más nos va a decir, de cierto, pereceréis. O sea, y hablando del castigo eterno, esa es la realidad, pero siempre nos comparamos con aquel que acaban de meter a la cárcel, no, aquel que robó, o aquel que cualquier circunstancia, no. ¿Sabe cuál debe ser nuestra medida para establecer vamos a llamar, un parámetro y medir nuestro corazón? El Señor Jesucristo, como hombre, ¿sí? Bien, entonces ahí está el Señor Jesucristo. Arrepentíos o pereceréis, esa es la realidad. Versículos del 6 al 9, parábola de la higuera estéril. Dijo también esta parábola, aprovechando la enseñanza que tiene relación con lo anterior. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Pues córtala, ¿verdad? Le dijo, córtala ya, ¿no? ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, y si diere fruto, bien, y si no, entonces la cortaré después. Ahora, ¿por qué el Señor Jesucristo también da esta enseñanza? Porque son palabras de nuestro Señor Jesucristo, pues para dar continuidad a la enseñanza que estaba mencionando con anterioridad. Esta era pues una manera de advertir a sus oyentes de que Dios no iba a tolerar para siempre esta falta de fruto, eso es lo que estaba diciendo. La parábola sí en ese momento aplicaba específicamente a Israel, pero es para todo el mundo en nuestros tiempos. En aquel tiempo la nación había fallado de producir frutos espirituales, pero Dios le dio a Israel una oportunidad más de cambiar su actitud. Pero debemos aclarar, como le digo, que es un principio que está vigente en nuestros tiempos. Imagínese que el Señor Jesucristo viene y nos hace vamos a decir, una valoración de nuestro desempeño, ¿sí? Y va a decir, no, pues todavía no das fruto.
Pero lo que está diciendo es, voy a esperar otro año, otro tiempo, a ver si a la vuelta que venga sigue igual, pues entonces lo cortamos. Y eso es lo que significa, ¿no? Versículos del 10 al 17. Jesús sana a una mujer en el día de reposo. El Señor Jesucristo ya se metió en problemas. ¿Por qué? Porque sanó en sábado. Híjole, ¿y qué va a pasar? Ya se metió en problemas. Pero no con el Padre, sino con los religiosos de esa época. Esa es la realidad. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Estoy leyendo 13:10. Y había ahí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada. Y de ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, pues obviamente se movió a misericordia, la llamó y le dijo, mujer, Él es libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Mire, qué alegría tuvo esa persona. Qué alegría habrá tenido su familia. Qué alegría tuvo el pueblo en general y muchos más, qué alegría tuvieron. Pero, el versículo 14 que dice, vamos a ver qué dice. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay que se debe trabajar. En esos pues vengan y sean sanados y no en día de reposo. Entonces el Señor Jesús le respondió a este encargado de la sinagoga, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esa ligadura en el día de reposo? Y al decir estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios porque los confrontaban. Pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas que hacía él. Qué contradicción, ¿verdad? De que una persona que debe ser sensible, pues le cierra el reino de los cielos, o le quiere cerrar, o le desea cerrar el reino de los cielos a la gente. Mire, de acuerdo a lo que el Señor Jesucristo le dijo a este encargado de la sinagoga, los animales recibían normalmente cuidados los hados les atendían, los soltaban, ¿para qué? Pues para que fueran a pastar, para que fueran a tener su tiempo de alimentación fuera y en los campos. Ahora preguntó, y debemos hacernos esa pregunta usted y yo, ¿no son las personas algo más valioso? Cuidado, porque esta forma de pensar ya está regresando desde hace algunos años a nuestros tiempos. Por ejemplo, acabar con la vida de un bebé no nato es muy común en nuestros días, muy natural, pero cuidado con que lastimes a un zorrillo, un mapache, un gato o un perro, ¿verdad? Sanciones hasta en ocasiones la cárcel. Mire, no sé si usted se acuerda, pero en el 2016 se dio una gran polémica por la necesidad de haber dado muerte a un gorila llamado Harambe, quien había atrapado a un niño de 3 años, el cual había caído en la zona en donde habitaba en cautiverio este gorila. Y estaba amenazada la vida de este niño. ¿Cómo llegó ahí? No lo sabemos, vamos a decir, pero si alguien tuvo responsabilidad, pues que se violentó algún cuidado y dejó de hacer su supervisión, pues que tenga su castigo o que tenga su sanción. Pero no podemos poner acá encima la vida de un animal a un ser humano. No es posible. Ahora, todo es importante, sin embargo hay prioridades. Hay que saber jerarquizar en orden de prioridades. Esa es la realidad. Fíjese, es como si dijera el principal de la sinagoga, o fue lo que dijo. El principal de la sinagoga, al igual que muchos hoy hubieran opinado, en sábado no podemos atender la necesidad de ese niño que en un momento o otro lo puede destazar el gorila. Así de sencillo es lo que dijo, ¿no? ¿Qué es lo que hicieron? Pues los cuidadores ahí del zoológico pues tuvieron que pues dar por terminada la vida del gorila porque estaba amenazada la vida de un bebé.
aproximadamente tenía 3 años. Entonces no podemos cambiar las prioridades. Algo importante ahora. ¿Tenemos que tener cuidado con todo? Sí. ¿Tenemos que cuidar todo lo que Dios ha puesto en este mundo? Sí, incluyendo todo. Pero hay jerarquizaciones. No podemos, en nuestro desequilibrio mental, pues cambiar las jerarquizaciones. Pero eso es lo que está sucediendo en nuestro mundo. Esa es la realidad. Versículos del 18 al 19 de este capítulo 13. La parábola de la semilla de la mostaza. Cambiando un poquito de tema. Y dijo: ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto y creció y se hizo árbol grande y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Al mencionar esta parábola, el Señor Jesucristo dijo, el mensaje que dio en ese momento fue el siguiente: que su reino empezaría a germinar de una manera así como con toda semilla pequeña, ¿no? Empezaría a germinar, pero crecería enormemente el ministerio del Señor Jesucristo, como la pequeña semilla de mostaza que crece y se convierte en un árbol inmenso, o como la levadura que se agrega a la masa para convertirla en pan. El reino de Dios avanza poco a poco hacia el exterior, hasta que todo el mundo se transforme, o cuando menos tenga la oportunidad de transformarse. Esa es la justicia de Dios, que todos van a tener la oportunidad de decidir. Pero el reino de Dios se va a expandir, se va a multiplicar, y de hecho se ha expandido y se ha multiplicado. Todo el mundo ahorita, bueno, la mayor parte de la gente que yo conozco, pues tiene la decisión, y yo lo he escuchado audiblemente, ¿verdad?, de su boca: no, es que no, yo no quiero nada de Dios. Entonces ya tuvo la decisión, pero esa es su decisión. O sea, ya lo que viene después ya no es, vamos a llamarle, pues responsabilidad de Dios, porque Dios estableció las reglas, y Dios estableció las reglas, se van a cumplir completamente. Esa es la realidad. Ninguna tilde, dice, ningún acento se va a dejar de cumplir de todo lo que fue establecido por Dios en su palabra, porque las reglas están puestas. Malo que no hubiera reglas, para eso se dio la ley, para eso se dio la información, para eso se dio su palabra. Si no hubiera las reglas y las leyes, entonces ¿dónde estaría la justicia de Dios? Pero todo está dicho, ¿sí? Todo está escrito. Entonces, el reino de Dios iba a crecer de una manera pequeña, o iba a establecerse de una manera pequeña, como lo empezó el Señor Jesucristo. Se multiplicó en 2 y luego 70, 72, y los miles y cientos y millones hoy, ¿sí?, hay de los que verdaderamente seguimos a Cristo. Ahora, una cosa es conocer y obedecer, y otra cosa es conocer y obedecer. No solamente es de oídas, sino es de cercas, ¿ok? Así se confirma, pues, en el siguiente comentario de Jesús, ¿sí? Volvemos al versículo 20 al 21, parábola de la levadura. En Lucas 13:20 dice: y volvió a decir, ¿quién? El Señor Jesucristo. ¿A qué compararé el reino de Dios? Y luego otra vez dice: es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. Ahora, yo quiero que ponga mucha atención en lo que le voy a decir en este momento. Nunca olvidemos o no dejemos de considerar que la Escritura utiliza analogías tomando como referencia algo que el pueblo ahí, que todos los que estaban escuchando podían identificar perfectamente. Ahora, a veces, y usted y yo lo sabemos, utilizó, por ejemplo, cuando dice cuídense de la levadura de los fariseos, ahí está utilizando el ejemplo de la levadura, pero para mal, para contaminar y degradar y afectar. Aquí está usando el término de la levadura, sí, para fermentar todo, pero en un sentido correcto, en el sentido correcto para el reino de Dios. Entonces tengamos cuidado con eso. Tenemos que ver nosotros, leer el contexto, la idea que se está refiriendo, para saber si está usando el ejemplo de la levadura para citar un mal ejemplo, o si está utilizando el término de la levadura y lo que hace la levadura para que todo se expanda y sea un buen ejemplo. Esto es, yo puedo hacer un cambio para bien o puedo hacer un cambio para mal.
dependiendo de qué es lo bueno o lo malo, pues para bien es porque edifica mi vida, madura mi vida, trae unidad en mi familia, trae unidad con mis hijos, trae unidad y paz con todos, principalmente con Dios, o lo otro es un cambio para mal. Destruyó mi familia, destruyó mi vida, destruyó mi relación con Dios y destruyó todo. Fíjate, ese mismo cambio puede ser para bien, o pues el mismo término cambio puede ser para bien o puede ser para mal. Aquí en este caso, el término o el usar el ejemplo de la levadura es para bien, porque dice, ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que comenzó, le echó poquita y todo se expandió. Pero por otro lado, cuídense de la levadura de fariseos porque se contamina para mal. ¿Okay? Hay una buena influencia y una mala influencia. ¿Okay? Entonces debemos estar bien leyendo bien con atención el contexto a qué ejemplo se está refiriendo. En este caso es, todo se fermenta para bien. El reino de Dios crece, se expande, ¿sí? Se fortalece. Bien. Versículos del 22 al 30, la puerta angosta, la puerta angosta. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose hacia Jerusalén. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar, pero no podrán. Después de que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Y entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido. O sea, tú nos conoces. Pues sí, pero andaba haciendo cosas que no son correctas. Tú nos conoces, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero él les dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Voy a parafrasear, sí los he visto, pero no están dando fruto del mismo árbol que yo soy, o del árbol que yo quiero que ustedes sean, ¿sí? Sí, efectivamente los conozco, pero no pertenecen a mi reino, es lo que está diciendo. Pero lo más triste aquí es que ahí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac y Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Fíjese, no por Dios, sino por sus acciones que repudiaban a Dios. ¿Okay? O sea, es como decir, no me interesa, yo voy a hacer esto y no importa. Dice Dios que está mal, no me interesa. O sea, Dios no es el que nos quita nada, sino más bien nosotros somos los que repudiamos. El hombre es el que repudia, el hombre es el que rechaza, el hombre es el que se aparta, ¿sí? Y no es solamente con decir creo en Dios, es obedecerles, conocerle, obedecerle. Si yo le hago una pregunta de la voluntad del Padre Celestial a alguien y no sabe la respuesta, pues es que no le conoce. Y si no le conoce, pues ¿cómo va a obedecer a Dios? O sea, ahí es donde está ahora sí que la consecuencia de esto, ¿no? Vamos a llamarle, haciendo estas, pues, frases, ¿sí? En las cuales nos llevan a inferencias y a decir si conocemos o no conocemos a Dios, ¿ok? Entonces dice lo siguiente, ahí será el llanto y crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac y Jacob, y a todos los profetas en el reino, y vosotros estéis excluidos, porque vendrá el del oriente, del occidente, del norte y del sur, y se sentarán en la mesa en el reino de Dios. Y aquí hay postreros que serán primeros, y los primeros que serán postreros. Pero algunos ni van a llegar a postreros, esa es la realidad. Ahora, la puerta angosta es porque Cristo es la única puerta, ¿sí? Cristo es la única puerta. Hoy en día, ahora, ¿qué quiere decir esa de entrar por la puerta angosta? ¿Qué quiere decir esa frase? Hoy en día, la frase que comúnmente dicen las personas que no conocen de Dios es echada por tierra precisamente con esta frase, entren por la puerta estrecha. Ahora, ¿a cuál frase me refiero que es echada por tierra? Esa frase que es muy común, que la gente dice, todas las religiones son iguales, o todos los caminos llevan a Dios. La respuesta enfática es no.
esa opinión, ese argumento, no es correcto delante de lo que Dios estableció. Mejor entren por la puerta estrecha. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Primero debemos enfatizar, pues, que sin Cristo la única puerta y estrecha no se podrá abrir esa puerta si no hay un verdadero y genuino arrepentimiento y se camina en la fe de Dios. Fíjese cómo lo estoy diciendo, en la fe de Dios. Porque hay mucha gente que tiene fe que no es de Dios. Tiene fe en no sé qué tantas cosas menos en Dios. Bueno, o tiene fe en tantas cosas y en Dios también. O sea, lo toman como un Dios más. Esa no es la fe de Dios. La fe de Dios es única y exclusivamente en Él. Y quien tiene fe en Dios es el que está entrando, el que va a poder entrar por la puerta estrecha. Jesucristo es la puerta, ¿sí? Y no hay otra fe para Él. O sea, no hay otra cosa que pueda mover su corazón. Esa es la realidad. En el juicio final, así como se cerró la puerta del arca, allá en el arca de Noé, en el juicio final también se cerrará la puerta. Y los que ahora son indiferentes a Cristo pudieran decir, pues que esta religión que yo estaba practicando no era la oficial. A mí me dijeron que era la oficial. Pues le engañaron, oiga, porque no hay religión oficial. La religión no salva. El que salva es Jesucristo. Conozca de Cristo, obedezca a Cristo y a Cristo dirá. Esa es la realidad. Ahora yo le pregunto, esta semana, ¿qué tanto escudriñó para conocer la voluntad de Cristo? Si usted me dice, no, ¿y en dónde? Bueno, pues entonces la puerta estrecha todavía está muy lejos allá enfrente, muy lejos. Así es de que conozcamos de la voluntad del Padre Celestial y no confiemos en nuestra propia prudencia y no confiemos en nuestra religión, porque eso es lo que está diciendo. Mire, ustedes piensan que tienen la religión oficial porque son del judaísmo, pero van a ver entrar a la puerta estrecha a Jacob, a Isaac y a todos los profetas en el reino de Dios, y ustedes no van a poder entrar, y ustedes estarán excluidos. Estoy hablando metafóricamente, ¿verdad? Entonces se va a cerrar la puerta. ¿A quiénes? A los que ahora son indiferentes. Y pueden decir, pues es que no estaba en la religión oficial, me dijeron que cumpliera con estos requisitos y ahí muere. Con eso es suficiente. Bueno, reclamarán, ¿sí? Por no encontrarse con Él. Acuérdese, no hay religión que salve, hermanos, solo Cristo. Por eso es necesario conocerle de Él, saber de Él, conocer que lo que ha establecido, por cierto, no solamente es conocer, sino también obedecer, aplicar, vivir, ¿sí? En la vida que Dios diseñó y que nos puso como ejemplo el Señor Jesucristo. ¿Por qué le dice el Señor Jesucristo a estos judíos que van a ver a Isaac, Jacob, ¿sí? Vivir en la vida eterna y ellos pues, van a ser excluidos? Porque los judíos, la religión oficial de aquel tiempo, el judaísmo, consideraban hallarse automáticamente el reino de Dios debido a su vínculo étnico con Abraham. Otra creencia errada, ¿sí? Es esta que ellos tenían, ser salvos por herencia. No se puede ser salvo por herencia. No se puede ser salvo por herencia. Nadie me puede decir, no, tu papá y tu mamá fueron salvos, tú también eres un hijo salvo. No, Dios no tiene nietos, solamente tiene hijos. Es importante que nosotros meditemos en ello. Los gentiles, pues, ¿a quién le llamó postreros? A los gentiles. Los gentiles creyentes que fueron llamados los postreros entrarán en el reino, mientras que los judíos incrédulos, quienes fueron llamados los primeros, pues no entrarán, serán excluidos si no hay arrepentimiento a tiempo. Ahora, no porque Dios lo desea así, sino porque el mismo ser humano se ha extraviado en sus costumbres, el mismo ser humano se ha extraviado en sus tradiciones, ha hecho a un lado a Dios y ha establecido rituales religiosos que con esos piensan que van a agradar a Dios, pero como no conocen la palabra de Dios, pues entonces andan extraviados. De ahí pues que viene el último tema que maneja este capítulo 13, ¿sí? Versículos del 31 al 35, que es lamento del Señor Jesucristo sobre Jerusalén. Sobre Jerusalén. Vamos a llamarle la cuna, ¿sí? El centro de la fe.
Pero ¿qué sucedía en Jerusalén en esos tiempos? Bueno, Lucas 13:31. Aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole así, fíjese, o sea, llegaron a Jesucristo, vinieron con Jesucristo y lo amenazaron. Le dijeron lo siguiente: sal, vete de aquí porque Herodes te quiere matar. Pero en realidad ellos eran los que estaban haciendo persecución, ¿sí? Solamente tomaron el nombre de Herodes. Herodes también lo quería matar, pero también los fariseos y también los saduceos y también los religiosos de esa época. Y fueron quienes los mataron, esa es la realidad. Entonces sal de aquí, vete de aquí porque Herodes te quiere matar. Y les dijo, fíjese la respuesta del Señor Jesucristo: vayan, id y decidle a aquella zorra, así le mandó decir a Herodes, vayan a decirle a aquella zorra: he aquí hecho fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana. O sea, lo que le está diciendo, voy a seguir haciendo lo que tengo que hacer y listo, ¿sí? Voy a seguir haciendo, ¿sí? Haz de cuenta que esa frase que dice, voy a seguir haciendo lo que estoy haciendo y punto, ¿no? Así. Y decirle a aquella zorra: he aquí hecho fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana. Y al tercer día termino mi obra. ¿Ok? Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino. O sea, tengo que hacer lo que tengo que hacer. Porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Así estaba, pues, dado en la historia y se confirmaría con Cristo. Mire, si vemos el Antiguo Testamento, esto que le estaba diciendo el Señor Jesucristo, y es lo que le va a seguir diciendo a Jerusalén, a esta ciudad cuna y centro de la adoración a Dios, que estaba pues perdida. Vamos a ver qué es lo que dice en 1 Reyes 19, no sé si quiere tomar usted nota para que después lo vea. En el Antiguo Testamento, 1 Reyes 19:10, 2 de Crónicas 24:19, Jeremías 2:30 y 26:20 al 23, o sea, por citar algunas, se da testimonio de cómo Jerusalén apedreó, persiguió, mató a los profetas enviados por Dios. Y no solamente posteriormente en el último capítulo o penúltimo y último capítulo de todos los evangelios, de los 4 evangelios, vemos cómo una vez más Jerusalén es testigo, junto con toda su gente, ¿sí?, de que ahí mataron al Señor Jesucristo, ahí crucificaron al Señor Jesucristo. Es la realidad, una vez más. Y eso lo vemos ahora en todos los evangelios y sobre todo también en las cartas del apóstol Pablo. Por eso el Señor Jesucristo le dice, clama así por Jerusalén, ¿no? Por eso se menciona aquí lamento sobre Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. ¿Qué? Está escrito, y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de tus alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os dejará desierta. Y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo que me digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces salió y acuérdense que regresó, lo vamos a leer posteriormente, montado en un pollino, ¿verdad? Y precisamente alababan a Dios diciendo, Hosana, Hosana al Hijo de David. Bueno, ahora, ¿por qué Jesús consideró a Jerusalén? ¿Por qué Jesús consideró a Jerusalén? Bueno, Jerusalén, la ciudad de Dios, ¿sí?, simbolizaba toda la nación, ¿sí? Era la ciudad más grande de Israel y la capital espiritual y política de la nación. Judíos alrededor del mundo visitaban Jerusalén a menudo, muy continuamente. Pero Jerusalén tenía la fama de rechazar los profetas que Dios enviaba. Como le dije y le di algunas citas, el Antiguo Testamento registró estos hechos que no terminarían ahí. También acabarían con la vida de Jesucristo. También rechazarían al Mesías, como lo hizo una otra vez con sus antecesores, profetas. Ahora, se nos hace familiar la parábola, ¿se acuerda de esa parábola de la viña arrendada? En donde el dueño la estableció, la afincó, la cercó y la arrendó, y después aquellos que estaban teniéndola prestada, pues se querían quedar con ella. Pues es lo que sucede. Mire,
El hombre siempre va a querer hacer esto. Es una situación del hombre que no obedece la palabra de Dios. Va a querer establecer su religión y se va a hacer ya ellos mismos dioses. Y van a hacer sus reglas, van a hacer su forma de llevar su religión, pero no es la de Dios. Compréndame, no es la de Dios. La palabra de Dios establece la iglesia 100% bíblica. ¿Quiere usted ir a una iglesia 100% bíblica? Bueno, tiene que ser fundamental solamente en lo que dice la palabra de Dios. No debe de agregarse otros libros adicionales que explican o tergiversan de acuerdo a su forma de pensar y quieren establecer sus doctrinas filosóficas humanas. No, si le preguntan, a ver, si yo le preguntara a usted, ¿quién es el fundador de su religión? Si usted dice que cualquier otro nombre fuera de Cristo, entonces ya estamos extraviados, ¿ok? Pero no solamente decirlo, es verdaderamente que se viva y se establezca el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y que se enseñe y se comparta y la gente lo obedezca. Entonces estamos hablando de que estamos, sí, entrando en la puerta angosta. Concluimos. Termino leyendo literalmente el comentario Diario Vivir, textualmente, Diario Vivir, comentario. Habrá muchas sorpresas en el reino de Dios. Algunos ahora lo desprecian, ¿sí? Algunos influyentes aquí en este mundo se quedarán fuera de las puertas del reino. Muchas personas sobresalientes a los ojos de esta tierra, ¿sí?, que a lo mejor están encumbrados, pero que pasan, ¿sí?, virtualmente por alto todo lo que Dios ha establecido. Lo que le importa a Dios no es la popularidad terrenal, no le importa el nivel social, no le importa la riqueza, la herencia ni poder, sino lo que Él verdaderamente demanda es nuestra entrega a Él, nuestra entrega a su voluntad. Usted y yo, si queremos entrar por la puerta estrecha, debemos poner a Dios en primer lugar. Así de sencillito. Pero si las riquezas, el poder, el ser alabado por los hombres y hasta que nos besen la mano es el propósito de un ser humano, pues entonces está muy alejado de la puerta estrecha. Aprendamos pues de la palabra, vivamos la palabra, conozcamos la palabra y hagamos, ¿sí?, de la palabra nuestros principios esenciales para nuestra vida. Amén. Dios les bendiga.